El Comercio ha decidido incluir en su edición de los Premios Luces 2020 la nueva subcategoría Mejor Podcast de Cultura, la cual se encuentra dentro de la categoría Televisión y cuyo ganador se decide mediante votación en línea en la página premiosluces.elcomercio.pe. Esta nueva mención trae a colación diversas opiniones, en verdad, pero antes de repasarlas creo que deberíamos revisar primero cuáles son los candidatos a mejor podcast de cultura. Tenemos en la lista a primero Radio Ambulante de Carolina Guerrero, Daniela Alarcón y Camila Segura. En segundo lugar Calle Cabro de Alberto Castro, José Parodi y Manuel Ramírez. Luego tenemos a Páginas Indiscretas de Ricardo Bedoya y José Carlos Cabrejo. Cuarto tenemos a El Buen Librero de Gianfranco Guereña y 5 Cultural Talks del Británico Cultural. Además de esto, El Comercio también tiene un artículo donde explica brevemente el fenómeno del podcast y resume cada uno de los podcasts nominados. Ahora, para ser transparente, yo estaba consciente de la existencia de 3 de estos podcasts. Radio Ambulante es uno de los podcasts pioneros en el Perú para empezar, además de un ejemplo de periodismo narrativo. Y bueno, Calla Cabro es un referente para la comunidad LGTBIQ+, en el país. Del Buen Librero no he escuchado tanto, pero sí estaba consciente de su labor. Faltaría escuchar Páginas Indiscretas y Cultural Talks, pero por lo menos he escuchado más de la mitad de ellos y entiendo de qué van. Entonces, más allá de criticar la lista o de discutir, de discutir quién debería ganar, o más aún, qué podcasts deberían ser incluidos o excluidos, quisiera plantear una serie de preguntas que no me pude evitar formular. Para empezar, ¿por qué el podcast está dentro de la categoría de televisión? ¿No debería ser el podcast su propio formato y tener por lo tanto su propia categoría? En todo caso, no debería existir una categoría llamada radio e incluir ahí el podcast, que es un medio que más se le asemeja. Además de eso, ¿por qué específicamente se escoge al mejor podcast de cultura? O sea, ya que el podcast no tiene su propia categoría, ¿no hubiese sido más justo colocar mejor podcast en general y no idear una subcategoría si es que no se van a incluir las subcategorías restantes? ¿Qué pasa con los podcasts periodísticos, los de música, los de comedia, los de ciencia, entre otros? ¿Eso no evidencia aún más que el podcast debió haber sido su propia categoría desde un inicio? Finalmente, ¿qué es lo que se entiende por cultura? ¿Qué es lo que un medio como El Comercio denomina como algo cultural? ¿Qué es la cultura para empezar? Es una categoría quizá muy ambigua como para proponerla en una premiación. Como diría Neil Postman, la cultura es algo así como la conversación o discurso público que se da dentro de un medio en una población. Pero quizá la gente del comercio tiene otra concepción diferente de cultura. En todo caso, ¿no serían todos los podcasts culturales o podcasts de cultura, solo que de distintos ámbitos de la misma? ¿No sería nuevamente un poco redundante colocar la palabra cultura para premiar el formato de podcast? Con esas preguntas cierro el bloque de podcasting y ya nos vemos en el siguiente bloque.